Buenos días a todos y a todas. Soy María Antolín, responsable de Evaluación, Valorización y Formación de ITI. Antes que nada, deciros que esta sesión está siendo grabada para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube. Así que, por favor, micrófonos y cámaras desactivadas y así evitamos interferencias. En primer lugar, quería agradecer vuestra presencia en este nuevo webinar que hemos titulado Proyecto Digital Twins, cómo crear una réplica virtual de tu proceso industrial, que impartirán mis compañeros Paco Valverde y José Vera. Paco Valverde es responsable del área de soporte técnico a proyectos de I+D de ITI y es profesor asociado en el Departamento de Informática de la Universidad de Valencia. Es máster en Ingeniería de Software y doctor en Informática, ambos por la Universidad Politécnica de Valencia. Su especialización en ITI versa en proyectos de I+D en Big Data Analytics, tanto en áreas de Industria 4.0 como, por ejemplo, el proyecto europeo Transforming Transport y este Digital Twin que os vamos a contar hoy, y también en el área de salud con el proyecto Big Medalytics. José Vera es técnico de I+D en el grupo de ciberconectividad de ITI, es graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y actualmente realiza el doctorado en Telecomunicaciones. Ha trabajado en diferentes proyectos de I+D relacionados con redes inalámbricas de sensores para el ámbito industrial y con los sistemas de comunicaciones para el industrial IoT. También tiene experiencia en sistemas de automatización industrial y ciberseguridad. Destaca su participación en los proyectos europeos Pristine y Scott. Para los que no nos conocéis, somos un centro tecnológico privado con la misión de realizar investigación, desarrollo e innovación para ayudar a resolver retos de la industria y de la sociedad y transferir las tecnologías y el conocimiento al mercado, de tal forma que ayudemos a mejorar la posición competitiva de las empresas. Este webinar se enmarca en lo que hemos llamado la Semana de la I+D+I de ITI, cuyo objetivo es dar a conocer a las empresas, en especial de la Comunidad Valenciana, los resultados de nuestros proyectos de investigación, desarrollo e innovación en habilitadores tecnológicos como la inteligencia artificial, el Big Data, los sistemas ciberfísicos, etc. Y en sectores estratégicos como la industria o la salud, entre otros. Es una acción financiada por la Generalitat Valenciana a través de IBACE y de la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Los ponentes de hoy nos van a hablar sobre los resultados del proyecto de I+D Digital Twins, que se centra en dos objetivos fundamentales: la digitalización de la planta con la solución Deploy and Forget y la aplicación de tecnologías Big Data Analytics para la construcción de modelos que representen un gemelo digital. Antes de darles paso, os animo a compartir en redes sociales lo que os parezca interesante de la charla, con los hashtags Investigate to Innovate and IDI by ITI. Indicaros también que podéis usar el chat de la aplicación para dejar vuestras preguntas en cualquier momento de la charla. Al final las recopilaré y se las trasladaré a los ponentes. Con esto ya doy paso a Paco Valverde en primer lugar. Bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la I+D+I. Empezamos. Cuando quieras, Paco. Bien, de acuerdo. En primer lugar, buenos días. Se ve perfectamente la pantalla, entiendo. De acuerdo. Bien, en primer lugar, gracias por la introducción. Soy Paco Valverde, soy el director del área técnica de I+D del ITI, pero también he participado activamente en este proyecto Digital Twins, ya que he trabajado en varios proyectos relacionados con el Big Data Analytics. Voy a intentar presentar cuál es la visión del ITI, de Digital Twins, y la idea de este webinar es conocer qué hacemos y qué podemos ofrecer a un potencial socio.
Paco, perdona, no te oímos. Ahora, se había parado el micro. Ahora sí que me oís, ¿no? Ahora sí que se oye, ¿de acuerdo? Sí, ahora sí. Vale. Es que no sé por qué. Vale. Ha sido bien. Como venía diciendo, la primera una pequeña introducción de lo que es el gemelo digital. A continuación, mi compañero José Vera presentará una solución de sistemas ciberfísicos llamada Deploy and Forget que puede ayudar a la construcción de este gemelo digital. Después veremos cómo hemos construido una arquitectura para visualizar en tiempo real lo que sería un gemelo digital. El cuarto punto será cómo se pueden explotar estos resultados y por último presentaré unas breves conclusiones. Bien, ¿qué es un gemelo digital según Google? Según el buscador estándar. Esto, cuando ponemos el concepto gemelo digital en Google y le damos a buscar a la parte de imágenes, estos son el tipo de imágenes que nos encontramos habitualmente. Nos encontramos imágenes muy futurísticas, de sistema, todo en azul, representaciones virtuales, etcétera, etcétera, gran cantidad de datos, industrias muy avanzadas. Sin embargo, lo que en nuestra experiencia nos hemos encontrado habitualmente cuando intentamos implantar un gemelo digital es esto. No es tan glamuroso como las imágenes que vemos en Google, son aplicaciones de escritorio, llamémoslas más rudimentarias, todo está muy enlazado con PLCs, cables eléctricos, etcétera, etcétera. E incluso nuestra idea es que el gemelo digital lo queremos implantar en empresas valencianas. Las empresas valencianas pues, son naves industriales en las cuales tienen su maquinaria, etcétera, etcétera. Con lo cual, existe cierto problema a la hora de transmitir la idea del gemelo digital porque mucha gente piensa en esto cuando realmente lo que un gemelo digital puede llegar a ser en su empresa es esto realmente, es decir, una solución que integra dentro de los sistemas de información que ya existen sistemas adicionales de sensorización y de analítica. ¿Qué es un gemelo digital? Hay muchas definiciones. Esta es la que utilizamos desde nuestro punto de vista, no quiere decir que sea la mejor o la peor, es la que creemos que más encaja con nuestra visión del gemelo digital. Y es que un gemelo digital es una representación virtual de un dispositivo o un proceso real. Podría ser de cualquier tipo de dispositivo o proceso real. Nosotros normalmente los adaptamos a la industria, pero en principio cualquier tipo de industria puede ser candidata a tener un gemelo digital. Y además de ser una representación virtual, que normalmente es donde muchas propuestas del gemelo digital llegan, también debe permitir trabajar sobre estos sistemas o dispositivos que monitorizan sin afectar el proceso productivo real y poder no solo monitorizar, sino simular y optimizar qué está ocurriendo en la planta sin tener que actuar físicamente sobre ella. Podemos ver, tal y como muestra en la imagen inferior, que es una combinación de dos áreas. Por un lado, el área de digitalización e IoT, es decir, el área de cómo vamos a capturar y sensorizar esos datos, y por otro lado, el área de lo que denominamos Big Data Analytics, que no es más que es cómo vamos a explotar esos datos y cómo los vamos a poner en valor. A ver, no me deja el foco. Ahora. Bien. Esta sería una definición muy genérica de lo que sería un gemelo digital, pero en nuestra visión hemos intentado acotar lo que podrían ser distintos niveles de implantación del gemelo digital, o sea, distintos niveles de madurez. En primer lugar, tendríamos lo que llamamos el modelo digital avanzado. Aquí no estaríamos hablando de un gemelo digital en el sentido de la definición que he dado anteriormente, en el cual tenemos información de distintos modelos, un PLC, un modelo CAD, el modelo eléctrico, datos en tiempo real de la planta, y generamos un modelo digital, una forma de aglutinar y entender mejor dichos datos. El siguiente nivel lo hemos denominado sombra digital. Es una evolución de dicho modelo digital en el cual realmente la principal diferencia es, si se ve, a ver, aquí. La principal diferencia es que se añaden otras fuentes de información. El tercer nivel sería lo que llamamos una sombra digital avanzada. La diferencia de la sombra digital básica
aquí ya empiezan a entrar información sobre sistemas de información no meramente industriales, como pueden ser los sistemas logísticos, los sistemas de producción, bases de datos que ya se dispongan en la planta y que pueden ser relevantes de cara al análisis del proceso productivo. Y sería en el nivel 4, o en el nivel 4 de madurez, cuando ya entraríamos en lo que nosotros consideramos un gemelo digital. ¿Por qué? Porque aquí entra el elemento fundamental y es que aparece el Machine Learning. Es decir, no solo capturamos datos, sino que a través de Machine Learning intentamos entender qué ocurre con esos datos. Intentamos predecir, intentamos simular o de alguna manera extraer valor de dichos datos más allá de solo monitorizarlos. Esto no sería, con esto diríamos, ya estaríamos en el nivel del gemelo digital según la definición que hemos dado, pero podemos ir más allá. Podemos hablar de un gemelo digital evolutivo en el cual los modelos de Machine Learning no solo nos ayudan a entender, sino que nos ayudan a modificar nuestro proceso productivo. Es decir, nos ayuda a entender mejor y a cambiar nuestros parámetros de configuración. Y por último, tendríamos lo que sería el gemelo digital activo. Y es que no solo sabemos cómo cambiar nuestros parámetros de configuración, sino que el propio gemelo toma esa decisión y modifica la propia planta a través de sus decisiones, ya sea de un método, de una forma totalmente no supervisada o con cierta supervisión por parte de un operario. Este sería uno de los niveles más avanzados del gemelo digital. Sería, es decir, tendríamos un proceso que gestionaría nuestra planta teóricamente sin necesidad de tener 100% disponible a un supervisor. ¿Qué puede aportar entonces el gemelo digital a la industria valenciana? Bien, en primer lugar, lo que puede aportar el gemelo digital es poner en disposición un gran volumen que hemos detectado que se está generando en estos entornos, pero que actualmente se está desaprovechando. En segundo lugar, es que esta información sea utilizada no solo para efectos de monitorización, supervisión, sino para poder predecir indicadores relevantes y simular nuevos escenarios productivos. También otro aporte interesante que nos puede ofrecer el gemelo digital es la de optimizar la calidad a través de la elaboración de varios gemelos. Es decir, tener varios gemelos digitales con distintas configuraciones y ver cuál es la configuración que satisface o mejora un indicador concreto. Y otro punto importante que muchas veces se olvida, pero que también en nuestro punto de vista es muy relevante, es mostrar la información de forma más amigable para el usuario final. Muchas veces esta información se encuentra dispersa entre distintos sistemas, legados, industriales, etcétera, etcétera, que por sus características y por cómo están desplegados no son fácilmente comprensibles para cualquier tipo de usuario. Gemelo digital puede ayudar a ir un paso más allá en esta visualización. En concreto, los objetivos que hemos intentado abordar mediante este proyecto de gemelo digital ha sido avanzar en la definición y modelado y construcción de gemelos digitales en el marco de la industria 4.0, demostrar que existe una nueva dimensión de herramientas y servicios que pueden ser útiles para construir estos gemelos digitales y, sobre todo, reducir las barreras tecnológicas que existen actualmente, específicamente en el tejido industrial valenciano, para que sea más sencillo llegar a la idea del gemelo digital. Nuestros resultados se pueden resumir en dos grandes resultados. Primero, hemos mejorado lo que sería la sensorización en planta mediante la solución de Plug and Forget, que son un conjunto de nodos plug and play en los cuales tenemos distintos sensores que pueden ayudar a obtener más información de la que realmente, bueno, la información de la que actualmente se está recopilando. Pues, por ejemplo, entre algunos de los sensores que hemos incluido en esta solución estaría la vibración, la humedad, la temperatura. El segundo resultado ha sido la aplicación de Big Data Analytics en tres grandes fases. En primer lugar, en la fase de integrar toda la información necesaria para poder construir modelos predictivos. En segundo lugar, construir esos modelos predictivos utilizando algoritmos del ámbito del Machine Learning específicos para este fin. Y por último, crear aplicaciones visuales que pongan en valor tanto los datos como los modelos predictivos construidos.
De hecho, este es un proyecto que avanza sobre un proyecto anterior que le llamamos Digital Twins 1.0 y los resultados específicos durante este último año han sido los que muestro aquí. En primer lugar, hemos mejorado la robustez en las comunicaciones, un elemento crítico porque es necesario que los datos lleguen en tiempo y forma. Hemos incluido la posibilidad de gestionar flujos energéticos, es decir, conocer mejor el consumo energético de las plantas industriales. Era un requisito que se nos demandaba mucho con las empresas en las que habíamos establecido contactos. Hemos incorporado seguridad en planta, también un aspecto clave, porque muchas veces hay que ser muy cuidadoso con la información que se transfiere a través de las redes industriales, saber quién puede tener acceso y quién no. Esos serían los 3 grandes avances desde el punto de vista de la sensorización en planta. Y sobre la parte de Data Analytics, lo que hemos construido ha sido modelos predictivos que usen información en tiempo real de la planta para generar predicciones o cualquier tipo de simulación y, sobre todo, definir una arquitectura tecnológica que permita poner en valor esa información para su visualización también en tiempo real. Todas estas mejoras han sido testeadas y evaluadas mediante el despliegue en un entorno real con una empresa colaboradora. Bien, pues una vez introducido el concepto de gemelo digital, voy a pasarle el testigo a mi compañero José Vera, que detallará en qué ha consistido la solución de Play and Forget. Vale, buenos días. ¿Se me escucha ya? Sí, yo te escucho. Vale. Ahora a ver si puedo... Vale. Bueno, como ya me han presentado mis compañeros, yo soy José y formo parte del grupo de comunicaciones avanzadas de ITI. Y en esta breve transparencia voy a tratar de mostraros lo que supone una digitalización en planta, qué sistema hemos utilizado, como ya han comentado, nuestra solución que hemos desarrollado llamada Deploy and Forget, y cómo estos datos van a servir para la creación del gemelo digital que se ha construido en este proyecto. Vale. Para comenzar, me voy a permitir que os hable un poco del reto que supone a la hora de digitalizar un proceso industrial y para ello vamos a mostrar un poco cómo se dividirían las distintas tecnologías que encontramos en planta. En planta podemos encontrar principalmente 2 tipos de tecnologías diferenciadas. Por un lado tendríamos las tecnologías de la información, que serían las redes más típicas que podríamos encontrar en las redes de oficina. Estas se basarían, por ejemplo, en las bases de datos o los servidores web. Y por otro lado tendríamos las tecnologías operacionales, que son las más específicas que encontramos en los entornos industriales y es donde podemos sacar mayor cantidad de información en bruto, ya que incluye equipamiento como los autómatas, la sensórica y los elementos de actuación. Una de las características principales que tienen estas tecnologías operacionales es su alto grado de heterogeneidad, ya que podemos encontrar diferentes medios de comunicación, como pueden ser los buses de campo o el Ethernet industrial, además de encontrar diferentes tipos de protocolos de comunicación que utiliza cada uno de los fabricantes. Si os fijáis aquí en esta gráfica de la derecha, podréis ver cómo se subdividen los diferentes tipos de protocolos que se utilizan en un entorno industrial. En esta parte azul más oscura tendríamos diferentes tecnologías de buses de campo. Como veis, estas tecnologías van en decremento, siguen siendo una gran parte de las tecnologías desplegadas en industria, pero durante los años van a ir evolucionando a todas estas otras tecnologías basadas en Ethernet y sobre todo en estas otras tecnologías de comunicación inalámbrica, que van creciendo bastante durante los últimos años. Aún así, las tecnologías basadas en Ethernet no son tan simples como las que podríamos encontrar en una red de tecnologías de la información, que están basadas únicamente en IP. En este caso, los diferentes fabricantes utilizan protocolos propietarios, como pueden ser Profinet, Ethercat, que son los más, o Ethernet IP, que son los más típicos. Esta heterogeneidad en los diferentes tipos de comunicaciones lo que provoca es que se generen diferentes fuentes de información que permanecen aisladas, ya que no pueden tener una interoperabilidad entre ellas, por lo que hace que no puedan ser accesibles de manera sencilla a la hora de recoger toda esta información para construir el modelo digital. Además,
también resulta un proceso complejo integrar nueva sensorización en un escenario industrial, ya que requiere de una gran inversión a la hora de comprar equipamiento y un software específico de cada uno de los fabricantes, por lo que tendríamos una barrera a la hora de construir estas nuevas fuentes de información en un escenario industrial. Vale. En ITI hemos apostado por las soluciones IoT y por ello hemos desarrollado lo que llamaríamos el sistema Deploy and Forget. Este sistema está basado en una red de pequeños nodos que en principio están basados en una tecnología de una red de sensores inalámbricos que permiten crear una red mallada entre los diferentes dispositivos. Esta serie de nodos utilizan una tecnología de comunicaciones que es robusta, está basada en un estándar industrial que hace que sea especialmente interesante utilizarlo en escenarios industriales que por sus interferencias necesitaríamos protocolos más robustos. Y además tienen un bajo consumo que permite tener operativas estas redes durante bastantes años. La solución Deploy and Forget aporta una herramienta muy flexible y escalable que nos permite añadir nueva sensorización de manera inalámbrica con bajos costes económicos. Se ha diseñado pensando en que debería ser una herramienta sencilla de utilizar, que no requiriera de conocimientos sobre comunicaciones para poder desplegar esta red, y que además estos dispositivos sean capaces de crear una red mallada de manera autónoma, por lo que no requiere que el personal esté pendiente de si la red está funcionando o no. Estos nodos se comunican entre sí con lo que llamaríamos la tecnología de fog computing, comparten información entre ellos y esto le permite ir modificando tanto sus rutas de encaminamiento como ir gestionando estos enlaces entre los nodos si, por ejemplo, un nodo perdiese la comunicación o se quedase sin batería. Además, se ha diseñado especialmente poniendo énfasis en que debe ser sencillo de desplegar, para que un operario durante su instalación no requiera de conocimientos sobre comunicaciones para poder instalar estos dispositivos. También está pensado para poder integrarse en las diferentes arquitecturas de la industria 4.0, ya que utiliza protocolos como OPC-UA o MQTT para comunicarse con los elementos superiores de la arquitectura. Y también están pensados para trabajar con con múltiples tipos de sensores, como pueden ser one-wire, sensores 420 mA, por lo que podríamos digitalizar tanto diferentes tipos de sensores, así como otros buses de campo. Vale. La otra tecnología que hemos utilizado y que se ha desarrollado en el ámbito del proyecto Digital Twins es el Information Pool o Data Pool. Este sistema lo que nos permitiría es integrar diferentes tipos de tecnologías de industrias legadas con las arquitecturas actuales que se estarían desarrollando en la industria 4.0. Este sistema dispone de diferentes interfaces de entrada, como podéis ver aquí en estos serían los interfaces de entrada. Podríamos capturar información de buses de campo, de tecnologías como OPC-UA o también tecnologías basadas en las tecnologías de la información como MQTT. Toda esta información fluiría de manera homogénea a través del Information Pool, ya que se transformarían a una misma estructura común y luego podrían ser consultadas a través de un mismo interfaz común por las arquitecturas superiores como podrían ser los SCADAs, los ERP o un MES. Con estas dos herramientas que acabamos de presentar es posible digitalizar tanto sistemas legados de planta como añadir nuevas fuentes de sensorización de tal forma que podamos llegar a tener una mayor cantidad de información para la construcción del gemelo digital. Finalmente, en esta transparencia voy a mostrar un poco cómo hemos ido desarrollando la digitalización con una empresa colaboradora y las diferentes fases que hemos ido tomando a la hora de digitalizar los diferentes procesos. En una de las primeras fases lo que hicimos fue analizar qué sistemas ya estaban incluidos en planta, pero que permanecían aislados. Por ejemplo, tenían tecnologías como basadas en buses de campo que no se estaban registrando información y lo que nosotros hacíamos era recoger toda esta información y tratarla a través de una interfaz común para poder servirlas a las arquitecturas superiores de Big Data Analytics. Además, añadimos una nueva capa de sensorización en la que digitalizamos dos procesos diferentes industriales
a través de dos redes diferentes de Deploy and Forget. Aquí tendríamos los diferentes dispositivos que hemos desplegado. Estos de aquí abajo serían los diferentes nodos de la red Deploy and Forget. Y luego tendrían una pasarela. Cada uno de estos nodos han ido desplegándose en los diferentes procesos para analizar diferente información en focos localizados. Por ejemplo, estos de aquí abajo, que tienen un encapsulado más sencillo, permitían recoger información de temperatura ambiental, presión o humedad atmosférica. Y estos otros sensores, que son más avanzados, lo que recogían era información de la calidad del aire a través de un sensor de partículas atmosféricas. Toda esta información, además, recogíamos información que ha comentado antes Paco, que sería los analizadores energéticos que permanecían desconectados, y analizábamos toda esta información a través de una interfaz común para pasarlo a las bases de datos de Big Data Analytics. Aquí tendríamos una gráfica en la que vemos cómo va evolucionando en los meses en los que estuvimos digitalizando estos procesos. Esta sería la energía. Y en esta gráfica de arriba veríamos cómo va evolucionando la temperatura, va descendiendo desde el mes de octubre a noviembre y cómo va variando además en los diferentes picos durante el mismo día. Y a continuación dejo que siga Paco con la parte de la visualización en tiempo real. Bien. Gracias, José. Bien, como ya he dicho, en este proyecto hemos abordado, nuestra visión tiene dos patas. En primer lugar, digitalizar la planta mediante la solución de Deploy and Forget, y no solo digitalizarla, sino tomar toda la información posible de ella. Y el siguiente punto es visualizar en tiempo real el gemelo digital. Aquí voy a presentar la arquitectura que hemos desarrollado para cubrir este objetivo. Bien, en primer lugar, hemos estado hablando de datos, de información, pero realmente, ¿cuál es la materia prima de nuestro gemelo digital? Nuestra materia prima son lo que se llaman series temporales. Una serie temporal es la información que viene de un sensor, como pueden ser perfectamente los de la solución de Deploy and Forget, de bases de datos o de cualquier tipo de aplicación industrial. Es decir, es una información que es estructurada y que tiene un formato conocido. Además, la idea de una serie temporal es que es una información que llega con una frecuencia regular, idealmente, y que genera lo que se llama un histórico cíclico, que nos permita detectar patrones en esa serie temporal. Por ejemplo, esta sería la forma que tendría una serie temporal, en la que tendríamos un sensor, el sensor 19, que ha capturado un evento, que es el inicio del movimiento. Pues tenemos aquí distintos eventos y distintos valores de, bueno, cómo se produjo este movimiento y valores internos de los sensores. ¿De acuerdo? Esto, digamos, aunque las series temporales, quiero hacer un inciso, es la materia prima o los datos que hemos utilizado en nuestra visión del gemelo digital, es sobre todo porque hemos visto que es realmente donde se puede producir un mayor valor y donde vemos un mayor interés por lo que hemos detectado en las industrias valencianas. No quiere decir que no pueda haber gemelos digitales que utilicen otro tipo de datos, pero quiero enfatizar que realmente cuando hablamos con las empresas, la información que quieren predecir o que quieren simular está muy relacionada con la información que se representa como series temporales. ¿Cuál sería una visualización ideal de una serie temporal? Pues aquí tenemos una pequeña gráfica que representaría qué es lo que querríamos conseguir con un gemelo digital. Tendríamos distintos valores, ¿de acuerdo?, de cómo se ha comportado esa serie temporal a distintas horas para distintos sensores, el sensor amarillo, el sensor azul, y a continuación definiríamos una predicción de nuestro gemelo digital, tanto a futuro, ¿de acuerdo?, a partir de las 2, como a pasado, para saber qué tan bueno es nuestro gemelo digital prediciendo, teniendo en cuenta, contrastándolo con datos reales. Esto es importante, es decir, un gemelo digital tiene que contrastar su valor no solo con lo que es capaz de predecir a futuro, sino si no se está equivocando. Es decir, porque es importante saber hasta qué punto nos podemos fiar de las predicciones de dicho gemelo digital.
Teniendo en cuenta este énfasis en las series temporales, podríamos definir nuestro gemelo digital predictivo como un simulador de dichas series temporales. Este simulador de series temporales se construiría mediante modelos de Machine Learning. Modelos de Machine Learning que recibiría información de, fundamentalmente, sensores, factores externos que no son sensores del proceso industrial, pero que pueden afectarle, y, sobre todo, parámetros de configuración. Información de cómo está actualmente comportándose nuestro proceso industrial o cómo está parametrizado. Toda esta información serviría para generar, a su vez, una serie temporal de lo que sería una variable objetivo. La variable objetivo puede ser de distintas maneras. Puede ser una variable objetivo de consumo energético, puede ser un indicador de negocio como piezas producidas, es decir, puede ser cualquier valor histórico que estemos recopilando, pero que obviamente esté relacionado o potencialmente correlacionado con factores externos, sensores que están capturando información y parámetros de configuración. Sobre esta visión voy a presentar una serie de retos que hemos resuelto con nuestra arquitectura. La primera es cómo gestionar la información en tiempo real. Es lo que denominamos el efecto Black Friday. ¿Qué quiere decir esto del efecto Black Friday? Bien, muchas veces en el Black Friday habitualmente lo que ocurre es que muchas tiendas online, cuando comienza el Black Friday por la noche, pues se saturan. Saturan porque hay muchas peticiones. Hay muchas peticiones y encima peticiones porque suele ocurrir el Black Friday en las tiendas online empieza la noche de antes y porque no puedes tener a priori un sistema escalable para semejante aluvión de peticiones. Esto, en cierta manera, es lo que también ocurre con nuestro gemelo digital. Estos son unos datos capturados a partir de una red industrial. La media de mensajes por segundo que se recibía estaba en torno a 50, pero había picos de mensajes. ¿Por qué se ocurrían estos picos? Y fundamentalmente aparecía un pico muy grande alrededor de la medianoche. Estos picos aparecían porque las redes industriales no son redes totalmente, es decir, no son redes totalmente confiables, tienen distintos procesos trabajando simultáneamente, puede haber pérdidas de conectividad, etcétera, etcétera. Esto lo que ocurría es que determinados dispositivos no mandaban o retrasaban el envío de sus mensajes y entonces mandaban todos los mensajes a la plataforma de manera simultánea. Con lo cual es importante ser consciente de que no podemos garantizar en una red industrial que está expuesta a multitud de variables que los datos nos van a llegar de manera uniforme. Hay que pensar que es posible que se den picos como era aquí, que bueno, la gráfica está cortada, superaban los 500 mensajes cuando realmente la media estaba sobre 50. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esta información en tiempo real? En primer lugar, la idea es establecer nuestra arquitectura, lo que hemos definido, distintos niveles, desde lo que llamaríamos el nivel Edge, que sería el nivel más cercano a Deploy and Forget, que estarían los brokers que recuperan información de los nodos industriales, y lo que introducimos es este middleware, que utiliza Kafka como una herramienta para gestionar este gran volumen de datos o de nodos. Aquí lo que es importante es establecer distintos niveles de desacoplamiento de tal manera que utilicemos la tecnología más adecuada para cada uno de los niveles. A nivel industrial es más recomendable utilizar brokers más ligeros como MQTT que simplifican su despliegue y cuando integramos toda la información tenemos que ir a brokers de mayor escalabilidad como es el caso de Kafka. Además, esta pila tecnológica no es una pila tecnológica extraña, es una pila tecnológica que hemos seleccionado desde ITI porque está ampliamente aceptada para este tipo de problemáticas. El segundo reto es sobre el repositorio histórico de datos. Bien, podemos capturar los datos, podemos garantizar que los picos no nos van a generar problemas de saturación. Pero ¿qué ocurre? Si comparamos lo que serían los datos que normalmente se están capturando a través de los sistemas industriales y tenemos en cuenta los datos, el volumen de datos que se puede capturar mediante sensorización e IoT, porque recordemos, estos datos se pueden capturar a niveles de segundo e incluso inferiores, podemos ver que realmente actualmente la visión que tiene una empresa sobre los datos es solo la punta del iceberg. Hay muchos más datos escondidos que no se están capturando y de varios niveles de magnitud.
Estos datos tienen que ser almacenados en algún sitio. En este sentido, hemos probado distintas tecnologías. Una aproximación es la de utilizar tecnologías no relacionales, como es el caso de Cassandra, que permite que la información se divida en varias tablas y que se pueda escalar linealmente. Es decir, conforme nuestro histórico de información aumenta, añadimos un nuevo nodo de almacenamiento y el proceso continúa. Es más tolerante a fallos, ¿de acuerdo? Porque cualquiera de los nodos puede resolver una consulta y, además, por las características técnicas de Cassandra, está preparada para gestionar de una manera bastante solvente las series temporales. Sin embargo, cuando nos movemos a tecnologías no relacionales o no SQL, aparecen ciertas limitaciones. La primera es que tiene capacidades limitadas de consulta para agregar los datos, no es tan avanzada como una base de datos relacional para desarrollar herramientas de Business Intelligence, resulta un poco más compleja, tiene distintos problemas a la hora de definir consultas agregadas. Y luego, otro problema que hemos detectado que parece que a veces choca un poco es que tiene un tiempo de respuesta elevado ante consultas sencillas. Cassandra está pensada para ser distribuida y trabajar mediante muchos nodos. Eso implica que cuando tenemos mucho volumen de información se comporta de manera aceptable. Pero cuando tenemos una base de datos Cassandra pequeña o cuando no es necesario tanto estas características distribuidas, ese sobrecoste de ser distribuida hace que consultas muy sencillas tarden más que con lo que podría resolverse con una base de datos tradicional, ¿vale? Entonces se podría decir que Cassandra es un entorno que es recomendable cuando realmente es necesario tener varios nodos de almacenamiento. Para resolver esta problemática hemos combinado la visión de Cassandra con otra base de datos relacional. En este caso hemos utilizado Timescale, que viene del paradigma de base de datos de series temporales, es decir, es una base de datos especialmente diseñada para almacenar series temporales. A diferencia de Cassandra, proporciona una alta flexibilidad para agregar datos, generar medias, mínimos, máximos, sobre todo porque está basado en una tecnología relacional ampliamente conocida como es PostgreSQL, y también destacar que al estar específicamente diseñada para series temporales tiene un alto rendimiento de escritura para este tipo de información. Obviamente también tiene sus limitaciones, pero en cierta manera entre ambas soluciones tecnológicas se complementan de manera muy eficiente. No tiene las capacidades distribuidas son limitadas, es decir, esta tecnología está específicamente diseñada para utilizarla en un único nodo de almacenamiento y que si no se utiliza correctamente, si no se almacenan las series correctamente ni se utilizan los mecanismos específicamente diseñados para mejorar el rendimiento de las series temporales, pues la mejora es inapreciable, es como si instalásemos una base de datos relacional normal. Nuestra visión ha sido combinar lo mejor de ambos mundos y tener ambos tipos de repositorios para dar soporte al repositorio histórico de información. El tercer reto ha sido construir modelos predictivos que sean precisos. En este sentido, lo que hemos utilizado ha sido redes neuronales, en concreto redes neuronales recurrentes sequence to sequence, que provienen del estado del arte en el marco de predecir secuencias temporales, lo que se llama el time series forecasting. Lo que nos ha interesado de este tipo de técnica es que reducen la degradación de las predicciones a largo plazo. ¿Por qué? Lo que ocurre con el gemelo digital es que conforme intentamos predecir más instantes en el futuro, obviamente las predicciones no tienen histórico que le ayude a generar una predicción exacta. Con este tipo de redes lo que hacemos es definir mecanismos que retroalimentan a la predicción actual con lo que hemos predicho en eventos pasados y, de cierta manera, ponderándolo de manera más efectiva. Esto es un pequeño resultado del nivel de calidad que hemos obtenido. Aquí tendríamos el consumo energético a nivel diario, es decir, todo el consumo energético recibido en un mes, y en naranja, perdón, la predicción en azul, y en naranja tendríamos la realidad. Como vemos, sí que hay ciertos errores, es decir, la predicción no es 100% precisa, pero una parte importante de utilizar este tipo de redes es que la predicción sigue la tendencia que se espera. Con otro tipo de técnicas lo que hemos descubierto es que
por ejemplo, generan cosas más parecidas a una raya sobre la media de los valores. Este tipo de redes son muy interesantes porque, como se retroalimentan con lo que ha ocurrido en los instantes pasados de manera mucho más eficiente, pues nos genera una mejor representación de la realidad. De hecho, esta sería lo mismo, la misma predicción, pero a nivel de hora. Como vemos, la predicción tiende a hacer una curva similar a la que sería la realidad. Bien, el cuarto reto que nos hemos encontrado ha sido el entrenar estos modelos. Normalmente, estos modelos se entrenan o se crean a partir de multitud de parámetros que influyen de manera muy importante en la precisión. Es lo que se denominan hiperparámetros en la jerga del Machine Learning. Problema, no podemos probar todos los hiperparámetros. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo finito y unos recursos de computación finitos. De hecho, para las pruebas que hemos hecho, los modelos tenían un tiempo de entrenamiento aproximado de 40 a 50 minutos. Eso quiere decir que para cada combinación de parámetros necesitamos 50 minutos para ver si el modelo es más preciso. Aquí lo que hemos utilizado ha sido la aplicación de algoritmos de optimización bayesianos o genéticos para, en cierta manera, reducir el número de modelos que tenemos que entrenar para encontrar el óptimo, que no quiere decir que sea el mejor, sino que uno que nos dé un buen resultado. La importancia de este reto se refleja en la siguiente imagen. Aquí tendríamos distintos parámetros, ¿de acuerdo? Y el entrenamiento, el modelo de predicción de consumo energético con estos distintos parámetros, el error producido. Se puede apreciar que, que a partir de la que sería el entrenamiento por defecto, es posible conseguir una reducción de en torno al 10% del error en las predicciones. Y esto nuevamente es sin necesitar que el científico de datos entrene uno a uno los modelos, sino de manera automática. En el marco del gemelo digital, en el que muchas veces es difícil entender qué variables o qué parámetros son realmente los que van a afectar, resulta crítico tener en cuenta este aspecto, porque de lo contrario es muy costoso construir un modelo en tiempo y recursos. Y el quinto reto en el que hemos afrontado en esta arquitectura era visualizar la información al usuario en tiempo real. Aquí evaluamos, en primer lugar, dos alternativas. La primera era utilizar herramientas de Business Intelligence, como sería Power BI o Tableau, que son herramientas que los usuarios finales se sienten relativamente cómodos, pero que tienen sus limitaciones tanto a nivel de licencia como de personalización para ajustarlo, incorporarlo con otro tipo de aplicaciones, etc. O utilizar implementaciones ad hoc utilizando frameworks web que proporcionan la capacidad de programar visualizaciones específicas. Finalmente hemos utilizado un término medio. En primer lugar, trabajamos con implementaciones específicas, generando una serie de componentes del gemelo digital, como se pueden ver aquí, que nos permiten representar series temporales, indicadores, configuración de parámetros, etcétera, etcétera. Es decir, hemos creado una pequeña librería de los componentes más habituales para representar la información de manera mucho más amigable. Pero también hemos introducido una herramienta que está a medio camino entre lo que serían las herramientas de Business Intelligence, que es Grafana, que nos proporciona una gran flexibilidad, sobre todo a la hora de representar información de series temporales. Grafana realmente es una herramienta de generación de dashboards, de interfaces gráficas, específicamente diseñada para logs de eventos del sistema operativo, pero que se ajusta muy bien a nuestras necesidades, puesto que podemos integrar distintas fuentes de datos. Y como ya he dicho anteriormente, por ejemplo, en nuestro caso teníamos ya de antemano el histórico utilizando Cassandra y utilizando TimescaleDB. Sobre todo lo que nos aporta Grafana es que todo este tipo de visualizaciones se pueden construir con un tiempo de desarrollo menor que utilizando componentes gráficos específicos. Y además la representación visual es bastante amigable de cara a lo que es necesario para el gemelo digital. Bien, este sería a grandes rasgos los retos tecnológicos que hemos abordado en el marco del gemelo digital. Ahora voy a introducir cómo podemos explotar estos resultados.
Los activos que hemos generado y la visión que tenemos de la explotación son estos 5. La primera es la solución Deploy and Forget, en la cual la idea sería utilizar este tipo de solución, ¿vale?, como parte integrada en un sistema industrial, y en ese sentido nosotros seríamos los que ayudaríamos a ese partner industrial o que utiliza el sistema industrial a integrarlo en su propio sistema. Después tendríamos la solución Digital Twins, que sería más una solución de tecnología y de consultoría para que las empresas construyesen o adaptasen esta arquitectura de visualización a sus necesidades específicas. Otro tercer activo sería la propia comercialización del nodo Deploy and Forget, es decir, sin necesidad de un intermediario industrial, el ITI podría intentar comercializar estos nodos. Y luego tendremos dos visiones de as a service de ambas tecnologías. En primer lugar, el Digital Twins as a Service, que sería un servicio para construir esos modelos sin necesidad como tal de hacerlo en planta, es decir, sería que las empresas cediesen o se integrasen los datos con ITI y el ITI construiría esos modelos de gemelo digital, o incluso generar as a service Deploy and Forget para generar servicios de auditoría que, utilizando la solución, nos permitiese monitorizar y establecer una primera toma de contacto para qué información podemos capturar del gemelo digital, qué problemas hay en planta, etcétera, etcétera. Esos son los 5 principales mecanismos de explotación que hemos detectado. ¿Cuál sería nuestra cadena de valor y clientes? Detectamos 3 clientes fundamentales. En primer lugar, cualquier sector industrial es un cliente potencial a utilizar nuestro gemelo, pero también destacamos aquellos integradores enmarcados en el ámbito de la industria 4.0 que necesitan capacidades adicionales de sensorización o de analítica y, como no, los usuarios finales de estos productos industriales. De aquí podemos ver que nuestra cadena de valor, el ITI sería un centro de competencia y agente científico-tecnológico, y tenemos pues, la posibilidad de tener proveedores de servicios avanzados, proveedores de sistemas de producción industrial, hasta llegar a los propios proveedores de los productos finales industriales. ¿Cuál sería la competencia y cuáles son las principales barreras de explotación que hemos detectado en nuestras soluciones? Bueno, la primera competencia más importante serían las grandes empresas que están en el ámbito industrial y que ya ofrecen soluciones y soluciones completas, porque normalmente ya las ofrecen integradas en sus propios sistemas hardware. En este sentido, una diferenciación del ITI sería que normalmente estas empresas ofrecen la solución hardware y la solución software de manera conjunta. Nuestro sistema de Deploy and Forget y nuestro sistema Digital Twin as a Service son totalmente independientes. Están integrados y trabajan bien de forma integrada, pero pueden integrarse de manera totalmente independiente. Otra barrera es la seguridad y confidencialidad de los datos, una barrera muy importante que nos hemos encontrado. Otra barrera, interoperabilidad entre plataformas. Esto es algo que se ha atacado en Deploy and Forget, pero la interoperabilidad, como bien ha comentado José, es realmente un reto porque la cantidad de plataformas industriales todavía es muy heterogénea. Y otro problema que podemos encontrar es que si no existe un proceso de digitalización previo para entender los datos, extraer los datos, puede ser que ese proceso industrial no sea lo suficientemente maduro para generar datos de calidad y, en consecuencia, tener un gemelo digital de calidad. Bien, para concluir, 2 apuntes adicionales. En primer lugar, quiero enfatizar que el ITI es un socio tecnológico muy interesante para implantar el gemelo digital, sobre todo porque si tenemos en cuenta lo que serían el conjunto de tecnologías habilitadoras que existen en el marco de la industria 4.0 y el conjunto de áreas de I+D en las que está trabajando el ITI, sobre todo el ITI ataca aspectos muy claves como son la computación en la nube, el IoT y el Big Data Analysis, que es los que nos hemos centrado en esta presentación. Sin embargo, también estamos empezando a trabajar en temas de ciberseguridad, de simulación, etcétera, etcétera. Y para concluir bueno, todo esto está muy bien, el gemelo digital me parece muy interesante. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar? En primer lugar, sería definir qué objetivos estratégicos realmente necesitan de la industria 4.0. La idea de introducir la industria 4.0 requiere primero pensar
exactamente por qué queremos ir hacia la industria 4.0 y no porque es una palabra de moda, porque es hacia dónde hay que ir. Porque un proyecto de industria 4.0 como el gemelo digital requiere de muchos recursos y muy costosos. Es importante, para definir estos objetivos, involucrar a departamentos y personas claves. Esto no es una solución TIC, es una solución TIC que necesita de la gente de negocio para que tenga valor. Una vez que ya tenemos claros los objetivos, es identificar los datos de los que se dispone y de cuáles vamos a necesitar. Es decir, saber qué información tenemos, porque si no sabemos qué información necesitamos para construir el gemelo digital, tenemos ahí un gran obstáculo. El cuarto paso es ver si podemos recolectar y analizar dichos datos, y el quinto ya sería intentar transformar una pequeña parte de estos datos en conocimiento. ¿Por qué una pequeña parte? Pues hacemos ese primer análisis y vemos, esto tiene pinta de que realmente con estos datos que hemos recopilado parece ser que el objetivo podemos mejorarlo. Sí, pues entonces embarquémonos en la implementación del gemelo digital. Hagamos una pequeña prueba de concepto y a continuación, si vemos que esa prueba de concepto funciona, es el momento de plantearnos la implementación del gemelo digital. Es decir, hay que evitar lo que he puesto en esta viñeta de la derecha, asumir que el Big Data va a resolver cualquiera de nuestros problemas sin tener ni idea de cuál es realmente el problema que tenemos entre manos. Bien, pues esto es todo por mi parte. Gracias por su atención y ahora mismo estamos abiertos para cualquier pregunta que se haya formulado a través del chat o que se quiera formular ahora. Muchas gracias, Paco y José. Nada, si tienen alguna pregunta pueden dejarla a través del chat y yo se la trasladaré a los ponentes. De momento no hay ninguna pregunta, así que si os parece abro yo un poco el debate y me gustaría saber un poco cómo ha ido el piloto en un entorno real, si os habéis encontrado muchos obstáculos, qué tipo de dificultades hay a la hora de probar nuestras tecnologías ya en entornos reales. Ahí creo que José que han tenido más experiencia con la parte de implementación, puede introducirlo. Vale, pues sobre todo nuestra parte, que ha sido la parte de digitalizar el proceso industrial en sí. Los principales problemas que hemos tenido han sido sobre todo a la hora de enfrentarnos realmente a un escenario industrial y esa coordinación que tendríamos que tener con la empresa en sí. Lo realmente interesante de este tipo de pilotos es validar nuestra tecnología que, aunque nosotros la hayamos probado a nivel de laboratorio y de pruebas más acotadas, lo interesante es probar este tipo de tecnologías en un entorno real. Por ejemplo, este tipo de problemas que hemos tenido, que lo que nos ha servido es para mejorar el sistema en sí, han sido, por ejemplo, a la hora de coordinarnos con el sistema o con la empresa, ya que, por ejemplo, tenían paradas de mantenimiento, nos dejaban, por ejemplo, sin alimentación a los dispositivos, hacían pruebas de red y los dispositivos se desconectaban. Todo eso son cosas que nosotros hemos ido implementando diferentes mecanismos para poder solventar este tipo de problemas, haciendo que sean más robustas las comunicaciones en sí. En cuanto a temas de seguridad, ¿qué percepción habéis tenido? ¿Las empresas son reacias a facilitar los datos que salgan de sus redes internas? ¿O esto también puede ser una barrera, supongo? Sí, eso es una barrera y una gran barrera, porque es una barrera que se define al principio de los proyectos. Cuando una empresa se embarca en un proyecto como el gemelo digital, en el que he dicho que todos los datos IoT pues, pueden tener un gran valor, datos que a lo mejor estaban ahí, pero que no se les presta especial atención, dicen, ostras, ¿y si estos datos los ve mi competidor directo y aprende el know-how de mi negocio? Esto implica que se tienen que definir infraestructuras en las que se garantice la confidencialidad, es decir, que los datos realmente no vayan a salir de la empresa y que realmente se utilicen dentro del marco de la empresa. No es trivial, de hecho, lo que nos encontramos muchas veces es que no es posible traerse los datos a nuestras instalaciones, sino que somos nosotros los que accedemos de alguna manera a la infraestructura que nos proporcionan las empresas. Eso genera cierta complejidad a la hora operativa. Es decir, la confidencialidad de los datos es el punto crítico
en este punto, en este tipo de proyectos. Y ha sido en este caso de Digital Twins como en otro tipo de proyectos que tienen temáticas similares. Entiendo también que las expectativas de las empresas también es algo con lo que hay que lidiar, ¿no? Lo has comentado al principio de la presentación. Una cosa es el gemelo real, el valor que se puede sacar de él, y otra es las expectativas que igual pueden tener las empresas industriales. En ese sentido, realmente viene un poco por el gran énfasis que se está dando tanto a conceptos como el Big Data, el Machine Learning, el gemelo digital, la industria 4.0, como que parece que son solo por el hecho de utilizarlos van a resolver cualquier tipo de problemas. Como que son la varita mágica que te va a resolver los problemas. Y realmente no es así. Realmente saber exactamente, tener un proceso de digitalización de los datos y conocer tu información, muchas veces te va a ofrecer mucho valor de negocio sin tener que llegar a esos niveles de Big Data, de gemelo digital, etcétera, etcétera. Eso es un primer paso que muchas empresas no lo dan y de cabeza se tiran hacia el gemelo digital, hacia la industria 4.0, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesario, pues, muchas veces rebajar esas expectativas y, dependiendo del grado de madurez, que habitualmente no es todo lo elevado que se desearía, pues es necesario que las empresas sean conscientes de que se puede intentar y que incluso después de un proceso complejo y bien diseñado, puede ser que no sea posible. Es decir, los modelos al final entienden de los datos, pero si no hay ningún patrón, si las cosas ocurren porque sí, de manera aleatoria, no es posible predecir nada. Muchas gracias. Entiendo, Paco, entonces que un primer servicio que podría ofrecer ITI sería hacer ese pequeño diagnóstico del grado de madurez en digitalización que tiene la empresa industrial y sus procesos, ¿no? Sí, ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso. De hecho, la última transparencia básicamente sería esos pasos que definirían ese proceso de digitalización. Los 3 primeros pasos estarían enmarcados en esa estrategia del proceso de digitalización. Y ahí el ITI tiene experiencia porque hemos realizado esas tareas, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos que guardan bastante relación. Entonces entiendo que ITI acompañaría a lo largo de todo el proceso, que parece largo y no sencillo, Sí. para poder llegar a un gemelo digital o a que la empresa saque alguna información de valor de sus procesos. Tenemos una pregunta por el chat. Vale, nos comentan respecto a la confidencialidad de los datos y la dificultad de extraerlos de los sistemas fuera de los sistemas de las empresas, si habéis detectado alguna tendencia o alguna opción que los clientes vean viable hasta el momento para hacer esa extracción y que las empresas tengan más confianza en el uso de estos datos. Sí, ahora. Vale, bien. Es una pregunta interesante. Normalmente, una forma de extraer los datos es... también extraer los datos tiene una problemática. Muchas veces los sistemas en tiempo real de las empresas están en las empresas y no es fácil volcar todos los datos a toda la infraestructura. Entonces, lo que normalmente la estrategia que solemos utilizar es la de definir subsets o conjuntos más pequeños de datos que se parezcan, ¿de acuerdo? Que estén filtrados por las empresas, trabajar sobre ese subconjunto de datos y cuando ya tenemos algo, ir a las empresas, a la infraestructura de las empresas y desplegarlo. Esto nos facilita el tema de manera operativa. Hay empresas que son muy reacias a sacar los datos y son empresas que dicen, los datos están en mis infraestructuras y de aquí no van a salir. Hay empresas que ya se empiezan a abrir a que esos datos estén en entornos cloud, como pueden ser Amazon, Azure, etcétera, etcétera. Ese marco de trabajo en el cual los datos no los tienes tú, pero están en un sistema que tú te puedes conectar y que yo puedo controlar cómo te conectas y lo que haces. Esas empresas que avanzan hacia ese punto, parece ser que es el punto intermedio. Es decir, empresas que confíen en un tercero, en un servicio cloud, que obviamente, bueno, pues en principio Google, Amazon y
tienen altos niveles de seguridad en sus sistemas y a trabajar contra esos sistemas. Pero es complicado, es complicado. Muchas veces hay empresas que dicen, bueno, la información es confidencial, utilizarla y se nos proporciona. Pero empresas que realmente tienen problemas serios de confidencialidad que no pueden sacar sus datos, pasan por ir allí, con conexiones específicas, hacerlo todo allí, y si encontramos alguna que por casualidad pues está trabajando ya en entornos cloud, pues nos facilita bastante la tarea. Vale. Pero no hay una solución sencilla. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, como ya vamos en tiempo, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. Si queréis profundizar en el proyecto o en las opciones de transferencia y explotación de los resultados, podéis solicitarnos reuniones particulares a través de innovación@iti.es. Y indicaros que se os va a enviar esa encuesta de valoración y feedback para recoger vuestro punto de vista en cuanto a posibilidades de hacer llegar estas tecnologías al mercado. Estaremos encantados de que asistáis a nuestros próximos seminarios. Mañana terminamos, es el quinto, mañana a las 10, si os interesa, es el seminario final de la semana de I+D+I. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a los ponentes. Lo habéis explicado con mucha calidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.